Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cazadores de Historias. Ya estamos de vuelta como todos los jueves, listos para un nuevo episodio con nuevas historias. Esta vez no tenemos intro, así que pues vamos a ver de qué nos va a hablar Pablo en esta ocasión. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, regresando un poquito a los temas que son más pues no de mi gusto, porque al final de cuentas no es que sean mi gusto, sino que con los que tal vez me apasiona un poco más hablar o decir, o contar, más bien dicho. Hoy, les traigo pues es una de las breves, historias, sí, digamos historias, sobre una zona específica en los Estados Unidos, donde hay mucho fenómeno paranormal. También es una zona bastante, ¿cómo decirlo?, abandonada del país. Y todo es porque, si ustedes, como yo, se pasan ciertas horas del día en internet, llega el punto en el que inevitablemente caes en el TikTok o en alguno de los referentes que son los Reels y demás, y terminas viendo videos. Y por el algoritmo de las cosas que uno ve, me empezaron a aparecer muchos videos de la gente que vive en los Montes Apalaches. Ok. Y no sé si sean reales, no sé si son hechos o demás. Lo que sí es que te pasas un buen rato ahí y sí te encuentras de cosas bastante turbias o bastante que sí te hacen pensar y dices, ¿qué es lo que pasa o qué hay ahí para que estén viendo esas cosas, ¿no? Desgraciadamente, les decía hace rato que es una zona bastante abandonada de los Estados Unidos, una zona que geográficamente empieza en Canadá, es del lado este, y termina en Arizona, más o menos por esa zona, y pues son una cordillera bastante grande de los Estados Unidos. No sé si tenga después unión con la Sierra Madre, pero creo que no. Pero, por ejemplo, hay muchas zonas rurales, abandonadas, ciudades ya fantasmas prácticamente, y desgraciadamente hay un problema bastante fuerte con adicciones a la metanfetaminas y demás. Muchos relatos, obviamente, de incestos y demás. Pero bueno, no nos vamos a ir por ese lado porque es un tema mucho más delicado del cual creo que no podemos tomar tan a la ligera. Pero yo me fui del lado de las cosas paranormales, ¿no? Entonces les traigo, creo que son como 5, no menos, como 4 historias, como que las cosas más populares en cuanto a los fenómenos que hay ahí, muchos de los cuales ya incluso ahí llegaron a la cultura pop, películas y demás, ¿no? Entonces poco a poco los van a escuchar. A muchos ya los hemos hablado anteriormente, los hemos tocado, los han visto en muchísimos lados, pero tal vez alguno que otro sea bastante nuevo. Y hay 2, 3 fenómenos que repiten también, que los tenemos nosotros y creo que los tienen en todo el mundo, al final de cuentas, ¿no? Entonces Ok. ahí hay algo, está interesante, ¿no? Pues si quieres, empiezo o algo tú que quieras comentar. Al final Eh, creo que vamos a empezar a platicar los... sí, digo yo lo de la Sierra de los Montes Apalache la conocía, pero nada más por la cuestión del Appalachian Trail, que es como Ujú, sí, ¿eh? como un sendero que obviamente cruza por todo ese lugar y que hay muchas personas que se dedican a hacer ese tipo de senderismo y eso que lo atraviesan. Entonces yo lo conocía por ese lado, pero pues a ver, vamos Ujú. a ver
Digo, también, hablando, hay otro que empiezas en la frontera de México y terminas en Canadá, pero y ese es del creo que lado del del otro oeste. lado. Y este es el más popular, hasta donde sé, Ujú. y te llevas, creo que 8 meses, lo haces no me acuerdo cuánto. Sí, pues es muchísimo, es un buen tramo. Ujú. Por cierto, nada que ver, pero ¿sabes que van a hacer ya un camino de Santiago aquí en México? Sí, ¿Eh? aquí en Querétaro. Ahí, ajá. Ujú. Va a estar muy interesante. La verdad es que yo creo que no va a ser tan largo ni nada, pero para la gente que le gusta el senderismo, hasta culturalmente hablando, turísticamente, lo que tú Sí. quieras, pero es algo que sí me gustaría hacer en algún momento, pero ahí sí necesitas mucho tiempo Sí, no va y a ser tan largo, preparación. pero sí. Ujú. A ver qué tal, si no lo hacen demasiado turístico. Pero bueno, vamos a ver. Artificial. Ya Pero bueno, vamos a platicaremos de él empezar ya cuando con el salga. episodio. Ujú. Sí, ok. Para la gente que está un poquito perdida de dónde son los Montes Apalaches y todo, pues ya les medio comencé. Son popularmente conocidos como los Apalaches o los Montes Apalaches, y es una importante cordillera ubicada al este de los Estados Unidos o Norteamérica, porque también abarca parte de Canadá, y se extiende desde la isla de Terranova, que es en Canadá, pasando por San Pedro y Middleton hasta Alabama en los Estados Unidos, aunque su parte más septentrional termina en la península de Gaspe, en Quebec, y constituye pues como que los montes más antiguos, si lo queremos ver, de esta parte de Norteamérica. Su origen se remonta hasta hace 40.000 millones de años, o sea, es una zona bastante antigua en comparación de otras zonas que han salido y sumergido de los cambios geológicos que ha habido en nuestro planeta, ¿no? Pero bueno, también es una zona muy, muy bella, al final de cuentas, boscosa y demás, pero también tiene, pues, como que varios fenómenos, como los comentaba hace rato, un poquito raros, avistamientos de luces, criaturas míticas y demás, ¿no? Pero me estuve basando en los más populares, como les decía hace rato, y pues creo que lo que más intriga de las cosas que se han visto ahí es que obviamente también tienen su tradición con el pie grande, que eso creo que lo voy a dejar al final. Y quiero empezar con tal vez uno de los más populares, que es el Wendigo. No sé si ya lo hemos tocado o no te suena un poquito. No, ahorita no me suena, no. Bueno, ay, para muchos yo creo que sí va a ser muy conocido, e incluso, por ejemplo, si lo quieren visualizar cómo es, escriban en Google o en cualquier navegador y lo van a ver. Dice, el Wendigo es la leyenda de un mito de terror, de temor y supervivencia. La leyenda del Wendigo es una de las historias más fascinantes y aterradoras de la cultura indígena de América del Norte, especialmente entre las tribus algoníquenas. Es un ser mítico que se dice que habita en los bosques del norte y simboliza no solo el miedo a lo desconocido, sino también a la lucha humana entre la desesperación y la avaricia. El Wendigo es descrito como una criatura alta y esquelética, con una apariencia que evoca el hambre insaciable. Se dice que su cuerpo está cubierto de pieles marchitas y que su aliento huele a descomposición. Sin embargo, lo que realmente lo hace una figura aterradora es que tiene un apetito insaciable y su deseo es de devorar a los humanos. Según la leyenda, el Wendigo es el resultado de la transformación de un ser humano que en un momento de desesperación extrema recurrió al canibalismo para sobrevivir. Esta transformación no solo lo convierte en un monstruo físico, sino que también simboliza la pérdida de la humanidad y la moralidad. La historia del Wendigo también refleja las realidades de la vida en las regiones frías y desoladas del norte. Durante los largos inviernos, la escasez de alimentos puede llevar a situaciones extremas y la leyenda del Wendigo sirve como una advertencia sobre los peligros de la desesperación y la avaricia. En ese sentido, el Wendigo no solo es un monstruo, sino un recordatorio de la fragilidad de la condición humana y de cómo las circunstancias pueden llevar a las personas a cometer actos inimaginables. Además, ha sido interpretado como una representación de la avaricia y el consumismo en la sociedad moderna, en un mundo donde el deseo de más puede llevar a la destrucción del medio ambiente y a la deshumanización. La figura del Wendigo resuena como una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar
por el deseo desmedido. El significado del Wendigo es un poquito más, del nombre como tal, un poquito más moderno, porque para mucha gente tal vez esté un poquito relacionado con los skinwalkers, que sería como nuestros nahuales. La diferencia es que este no se convierte a un ser humano y luego a una figura animal, sino que este perdió toda su humanidad o sus rasgos humanos para convertirse en un monstruo, por así decirlo. Pero su nombre viene de un término moderno que se llama psicosis por Wíndigo. No sé si la habías escuchado. Es No, el tampoco. síndrome caracterizado por la presencia de síntomas tales como un intenso deseo por comer carne humana y el temor de quien lo sufre de ser un caníbal. Por eso ahí viene el nombre. Al final de cuentas, pues la historia es de que alguien en un invierno muy frío en la parte norte de Estados Unidos no tenía que comer y que terminó haciendo comiendo al hombre, ¿no? Al ser humano. Este es como que de los más populares, no el más terrorífico, creo que hay unos que vienen más, un poquito más, pero bueno, este es el primero. Ok, interesante. Pues vámonos con el que sigue. Vámonos con el que sigue, son las luces de Brown Mountain, que son, no sabemos qué son, a ver ustedes qué opinan. Las luces de Brown Mountain, ubicadas al oeste de Carolina del Norte, son un fenómeno natural que ha fascinado a los residentes y visitantes durante más de un siglo. Estas misteriosas luces que aparecen en las laderas de la montaña han sido objeto de numerosas teorías, leyendas e incluso estudios científicos, convirtiéndose en un símbolo de intriga y curiosidad en la región. La descripción un poquito de cómo son, ¿no? Se lo voy a describir. Las luces de Brown Mountain son descritas como destellos brillantes que aparecen en la oscuridad, a menudo en forma de orbes o esferas de luz que flotan o se mueven a lo largo de la montaña. Los avistamientos suelen ocurrir en las noches despejadas y han sido reportadas por personas de diversas edades y antecedentes. Las luces pueden variar en color, desde blanco, brillante, hasta tonos más cálidos, como amarillo o naranja. Y a pesar de los numerosos testimonios, el fenómeno sigue siendo un esquivo y pues es muy difícil de tomar, de capturar en video o en fotografía. Sí hay, si ustedes buscan en internet, sí hay, pero no es algo que encuentren con demasiada frecuencia, pero sí hay algunas fotografías y videos. Parecen orbes, para los que no estén relacionados con qué es un orbe, pues son esas pequeñas luces que prácticamente pueden aparecer en cualquier lado, porque incluso hay mucha gente que los graba dentro de sus hogares. ¿Qué son? No se sabe. Mucha gente dice que son extraterrestres, otra gente dice que son brujas, otra gente dice que son, no sabemos. Entonces, pues ahí lleguen a sus conclusiones, ¿no? Las luces de Brown Mountain o sea, los primeros avistamientos se remonta a pues, muchos siglos atrás, porque los nativos americanos de la región ya hablaban de estas luces y las atribuían a espíritus o eventos sobrenaturales. Con el tiempo, las leyendas se han multiplicado, incluyendo historias como almas que buscan a sus seres queridos o de guerreros que regresan a la batalla. Estas narrativas han contribuido a que se haga una rica cultura folclórica en esa zona y pues incluso porque atraen a mucha gente obviamente del fenómeno, que les gustan los fenómenos paranormales y pues ahora ya es como hasta cierto punto turístico, ¿no? Ir a visitar esas montañas para poder captar estas luces, ¿no? Los estudios científicos que se han logrado hacer de esto han intentado dar algún tipo de explicación racional, ¿no? No han llegado a una conclusión, pero hay algunas teorías al respecto, donde dicen que las luces podrían ser causadas por gases naturales que se liberan del suelo, tales como el metano, o que pueden llegar a encenderse y a crear destellos. Otras explicaciones incluyen la refracción de la luz de vehículos lejanos o fenómenos atmosféricos como la bioluminiscencia. Sin embargo, pues ninguna de esas teorías explican al 100% de qué se trata el fenómeno y pues han causado que mucha gente siga especulando y entiendo hay más historias, ¿no? Como les decía, pues al final de cuentas les ha ayudado un poquito a la región a que mucha gente que se interesa en estos fenómenos empiecen a visitarlo y pues hay ahora ya campamentos para que te quedes ahí, cabañas y demás, ¿no? Y entonces, pues algo bueno ha traído, ¿no? Por lo menos un poquito de turismo a la región, que Turismo. como les mencionaba hace rato, pues es una región un poquito bastante olvidada de los Estados Unidos, al final de cuentas, y bueno. ¿Habías escuchado hablar tú de estos?
No, de eso en particular, si no Ujú, me equivoco, habías hablado tú de orbes. ujú. Si no me recuerdo mal, cuando hicimos el episodio del metro de aquí de México, me Sí, parece, de una historia sí, de ahí sí. cercana de Ujú. De una una estación persona del metro. Sí, ajá, sí. que vio cómo iban desapareciendo Ajá, exacto. y sí. Fíjate que yo nunca he visto uno. Sigo una cuenta en Instagram de una persona, lo conozco en persona, pero no puedo decir que es un amigo, es un conocido que en su casa graba pero es un fenómeno que no sé si está a diario, pero sí es muy constante. Y los ves, o sea, los ves, hay videos en su casa y los ves, obviamente es la cámara esa de seguridad nocturna y los ves, ¿qué son? No lo sé, no lo sé. Pero le mueven cosas, tiran cosas, o sea, llegan hasta cierto punto, no solamente son esferas luminosas, sino sí llegan a tener, no sé si puede decirse un poco de energía o masa, de forma que sí llegan a mover o a tirar cosas. Llámese Ok. como en la cocina platos y esas cosas, Sí, ¿no? sí. Como un poquito un fenómeno poltergeist, podría decirlo, pero Ajá. por a lo mismo no sabemos qué es, ¿no? ¿Qué es? Ajá. Ok. Pero sí, es muy interesante, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Fíjate que de esta no voy a hablar mucho una historia o no la voy a explicar ni nada, porque al final de cuentas hay algo aquí en México muy, muy para el estilo. Pero fíjate que de lo que me llamó la atención es que en los Montes Apalaches también tienen, pues, como su especie de La Llorona, se llama La Dama de Blanco. Creo que ya lo hemos también Creo tocado que hace sí. poco. Ajá. Ujú. Y es algo un poquito más o menos relacionado con la historia que todos tenemos de La Llorona. Se dice que, pues, es una mujer que tuvo una pérdida en su momento muy grande, que no la dejó trascender a la otra vida y se quedó penando en este mundo, ¿no? La leyenda cuenta que se ve mucho en esa zona, en las noches donde hay mucha neblina y trae una linterna y la escuchas que siempre está quejándose o llorando y demás. Pues prácticamente es como que muy similar a nuestra Llorona, que también obviamente la Llorona no solamente es en México, es prácticamente, podría decirse que toda América Latina, hay historias de ella. Ujú. Incluso he estado viendo que también en España o en ciertos lugares en Europa hay algo muy por el estilo. Entonces no sé qué tengan ese específico, ese espíritu o esa leyenda que se repite a lo largo de muchas culturas. Y Ujú. no dudo que hasta en Asia debe haber algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está otra más que es la Dama de Blanco, su Llorona tal vez. Ujú. Vámonos creo que es de mis favoritos de toda la vida. Hay una historia, hay una película, de hecho, de Richard Gere, que es quien lo protagoniza, y se llama El Mothman o El Hombre Polilla. Ok. No. Nunca, No me ¿no? acuerdo. No. Bueno. Incluso hay avistamientos de esta figura en México también, ahí por donde tú estás ahora, en Querétaro, en la área de San Luis, en todos esos lados lo han visto, y pues literal es un hombre polilla, ¿ok? El Mothman o el hombre polilla es una de las criaturas más intrigantes y misteriosas de la criptozoología. Su historia se remonta a la década de 1960, cuando se reportaron avistamientos en Point Pleasant, West Virginia, y es descrito como una figura humanoide con alas grandes y ojos brillantes. El Mothman ha sido objeto de numerosas leyendas, teorías y especulaciones. Los primeros avistamientos de esta figura comenzaron en noviembre de 1966, cuando un grupo de 5 hombres que trabajaban en la cantera, perdón, afirmaron haber visto esta extraña criatura. Y a partir de ahí, los informes se multiplicaron y muchas personas comenzaron a relatar encuentros similares. La descripción común incluía su altura, que se estima entre 1,80 y 2,10 metros, y sus alas que se extendían como las de un gran murciélago. Sin embargo, lo que realmente capta la atención de esta gente es sus ojos rojos, que parecían brillar en la oscuridad. A medida de que los avistamientos continuaron, también lo hicieron las teorías de qué es el Mothman. Algunos lo consideran un presagio, por desgracias, ya que muchos de los avistamientos coincidieron con eventos trágicos.
como el colapso del puente Silver Bridge en 1967, que resultó con la muerte de 46 personas. Esta conexión ha llevado a algunos a creer que el Mothman es un mensajero de advertencia, mientras que otros lo ven como un simple mito urbano alimentado por el miedo y la superstición. La popularidad de esta figura ha trascendido las fronteras de West Virginia. Se han realizado documentales, libros y películas que explotan su leyenda. Y uno de los más conocidos es The Mothman Prophecies, o las profecías de Mothman, que en español creo que le pusieron algo del mensajero, y que es una película pues como de terror, de misterio, y pues es donde sale Richard Gere, que es el protagonista, ¿no? Prácticamente lo que cuentan es la historia que les platiqué de lo del puente. Aquí en México o en muchos lugares donde lo han visto es porque es como un presagio de mala suerte, ¿no? O de alguna advertencia o de alguna desgracia que va a pasar. No sé si en tu familia, como en la mía, está la superstición de que cuando se te mete una de las mariposas negras a la casa, hay unas mariposas, por lo menos aquí en esta Grandotas. región, ajá, Ujú. que es una advertencia de que viene una muerte, una desgracia, algo. No sé si tienes esta superstición. No, En mi casa sí. no tan Ujú. específico, pero sí había escuchado eso de que eso representan, entre Sí, comillas. entonces, en mi casa sí, o sea, es una superstición que mi mamá tenía y pues desgraciadamente nos la pasó a todos, yo creo, o al menos a mí. Entonces yo siempre lo he relacionado mucho con eso, ¿no? La película es buena, sin ser así espectacular, sí te llega a atrapar. De hecho, la esposa de Richard Gere en esa película es esta Debra, no me acuerdo cómo se pide, la de Will and Grace, la comedia de los 90s, Ok, es ella. sí. Entonces, véanla, no sé en qué plataforma está, es una película de principio de los 2000 tal vez, o finales de los 90, entonces es algo muy del... Y yo creo que no la he visto últimamente, no sé qué también haya Envejecido. envejecido, pero lo que sí te digo, ahí por donde tú vives, en internet pueden buscar muchas historias de que ya hay gente que la ha empezado a ver. Se dice que sí vuela, o sea, que la han visto volar sobre autos y casas y demás, y que es como un hombre con alas, como un tipo vampiro, tal vez lo podríamos ver un murciélago, pero los ojos rojos, ¿no? Y que pues lo que es eso, ¿no? Es una ave de mal agüero, si lo quieres ver así, ¿no? Ok. Bueno, pues creo que esta sería la última. Prácticamente tengo dos episodios sobre el pie grande o Bigfoot, tanto en Ujú. América como en varios lugares de donde lo han visto. Entonces prácticamente aquí ya nada más es como para terminar un poquito. Hay muchísimas más historias que suceden en esta zona. Si se quieren dar un clavado, métanse y pongan a Montes Apalaches en cualquier donde vean ustedes sus videos cortos. La verdad es que hay muchos que, por ejemplo, tienen bueno, no la superstición, tienen la costumbre de que la gente que vive en las zonas muy alejadas de las poblaciones que hay por allá, o sea, vaga en los bosques o en las zonas muy rurales, no salen después del cuando atardece o anochece, Ujú. porque pues hay muchas cosas raras afuera. Hay incluso unas reglas no escritas que hay, que con eso quiero que voy a terminar el episodio de esa zona, ¿no? O sea, de la misma gente que ya empezó que vive allá, tiene unas reglas y las podemos decir, pero ya, se las voy a mencionar al final. Y pues bueno, del Bigfoot o del pie grande, los primeros avistamientos que tienen en esa zona son en 1970 y suelen describir una criatura grande, como ya hemos mencionado anteriormente, cubierta de pelo y que se mueve ágilmente entre los árboles. Muchos de esos avistamientos han sido reportados por excursionistas. Como dices, esto es una zona de muchos excursionistas, cazadores, porque también pues, es una zona de caza, residentes o turistas, ¿no? Y pues más o menos dice que es una criatura de una altura bastante significativa, más de 2 metros, corpulenta y con rasgos simiescos, ¿no? Lo que más se intriga en los avistamientos de esa zona es la conexión que tienen con las leyendas indígenas. Al final de cuentas,
es una zona donde pues había muchísima población indígena que fueron cada vez exterminando y corriendo de ahí. Esa es otra historia que no vamos a platicar ahorita. Y pues muchas tribus nativas americanas tenían, obviamente, en su historia, lo mencionaban, y hablaban de seres similares al Bigfoot en su mitología, describiéndolo como guardianes de la naturaleza, que también lo habíamos mencionado anteriormente, o espíritus del bosque. Y esta rica tradición oral ha contribuido a la creencia en la existencia de la criatura e incluso ha llevado a muchos a considerar que Bigfoot podría ser un símbolo de la conexión entre los humanos y la naturaleza. A pesar de la gran cantidad de avistamientos que hay, pues hay muy poquita evidencia científica de esto, fuera de algunas huellas que se han tomado, pelaje que han encontrado en esas zonas y demás, pero realmente hay muy poquita evidencia. Más que nada son relatos o creencias o mitos, lo que se escucha. Lo que sí es que también es una zona donde ya hay mucho turismo relacionado al Bigfoot. Hay poblaciones enteras que lo tienen como un símbolo propio y playeras, souvenirs y demás, pues va a poder encontrar, ¿no? No quiero abundar mucho, que como te decía hace ratito, pues ya es un tema bastante platicado en este episodio, en este podcast. Y lo que sí es que el video que prácticamente es el más popular donde se le ve caminando, fue Ujú. grabado, fue filmado ahí. Ahí. Entonces, ujú, exactamente en qué zona no lo sé, pero ahí fue donde lo grabaron, ¿no? Y pues nada, les voy a contar ahora De las reglas. bueno, el número de reglas varía un poquito entre, no sé, la verdad es que hay gente que tiene 5, he visto publicaciones que hablan 10. Me tomé la libertad de tomar la más larga que encontré, que son 11 reglas. ¿Las voy diciendo y las vamos comentando o ahí vamos, ¿no? ¿De qué dice? Reglas de los montes Apalaches. Si escuchas a alguien decir tu nombre en los bosques, no lo escuchaste, sal del bosque inmediatamente. Si sientes que alguien o algo te está siguiendo, sal del bosque, pero sin correr. Si sientes que algo te está viendo, no lo busques con la mirada, sal del bosque. Si te pierdes en el bosque, no sigas el hombre que trae una lámpara, no es humano. Nunca pongas un letrero de bienvenidos en tu casa, puede atraer entidades negativas a tu hogar. No salgas de noche al bosque, allá afuera hay cosas mucho más peligrosas que animales salvajes. Bloquear las puertas y las ventanas de noche, eso es buena idea. Baja siempre las cortinas. No silbes en el bosque. No sabes qué criatura te puede escuchar. Si estás haciendo alguna excursión, no salgas del camino marcado. Está marcado por una razón. Nunca observes con mucho detenimiento los árboles del bosque. Puede que no te guste lo que se te están devolviendo en la mirada. Y por último, si quieres acampar en los bosques, asegúrate de hacer una fogata lo suficientemente grande para que dure toda la noche. Y no, no es para calentarte. Con esas reglas quedan pocas ganas de ir. Sí, ¿verdad? Sí. En los videos que te digo, los silbidos y todo eso es lo que más abunda. O de gente que dice, esa voz soy yo, pero no soy yo. O sea, de que escuches tu propia voz Ajá. llamándote, ¿no? Y que empiezan a tocar la puerta. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de estas cosas en Estados Unidos, sobre todo porque las casas allá generalmente son de madera. Ujú. Las ventanas no tienen ningún tipo de protección, sino nada más es el cristal. Y cómo las cierran y bajan las presiones. Y yo, ¿qué clase de protección te puede dar un cristal? De un golpe lo puede romper. No, es algo que siempre me ha llamado la atención. Pero bueno, no sé. Y lo mismo de lo de nunca contestes cuando te tocan la puerta, Ujú. no abras porque no sabes qué puede entrar a tu casa y demás, ¿no? Está muy entretenido. Si lo ven de noche, yo creo que se van a entretener mucho más. Ajá. Y creo que lo más terrorífico son estas reglas al final de cuentas, porque Exacto. te dejan mucho para la imaginación, ¿no? Sí. Este programa no es ¿cómo se dice? Patrocinado por ningún estado de por allá, así es que no le estamos haciendo mala fama a nada, solamente con el presidente que tienen más que suficiente. Y pues nada, pues espero que les haya gustado un poquito de esto. Más adelante creo que podríamos empezar
platicar historias más de gente que vive allá o gente que ha visto o vivencias personales, ¿no? Me Sí. quise englobar un poquito más al fenómeno en general. Como les dije, hay muchísimas más cosas que pueden ustedes encontrar. Hay incluso, tienen una leyenda muy similar al Boogeyman, al hombre del saco, como Ujú. dicen aquí. Entonces, es una zona bastante misteriosa, intrigante y por más atractiva para los que nos gustan estas cosas, ¿no? Muy bueno. Como bien dices, esas reglas ya como que no dan muchas ganas de ir para allá, aunque en algún momento, la verdad, cuando estaba muy metido en lo de El la senderismo. caminata y el senderismo, me llamaba mucho la atención ir, obviamente no hacer todo el tramo, pero pues sí ir por ahí Ujú. a dar la Pues mira, caminata, pero como dice, tal vez si no sales del camino o el sendero ujú, marcado, al final de cuentas, hay una película de esta, que es del otro lado, la de Reese Witherspoon, que es una sí, historia justo pensé real. en ella. Ajá. Ujú. Y sí es algo que se antoja, porque también hay casos de ese lado donde hay muchos desaparecimientos que es un tema que he querido platicar, el 411, el 411, no sé si has escuchado hablar de eso. No. Bueno, ya para terminar rápido, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la noche. Los parques en Estados Unidos tienen, obviamente, están todos bajo una misma direccional, por así decirlo, Ujú. que hay muchísimos, 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 muchísimos casos de desapariciones. De hecho, hay un montón de documentales. Hay uno que se llama 411, que es la clave con la que tienen guardado eso, las desapariciones de gente en Ok. los parques nacionales. Y incluso en el camino este que hace Bruce Witherspoon, hay muchos casos de gente que no me recuerdo muy bien, pero creo que son 8 meses. Hay gente que lo hace en menos tiempo, hay gente que lo hace, pues obviamente gente no. Pero hay puntos donde la gente, que tú ya aquí hiciste el de Santiago, no lo debes saber, donde ya son puntos que es cuando la gente acostumbra o tiene la oportunidad de comunicarse con todos sus seres para decir, voy Sí. bien, estoy aquí y demás. Incluso, por ejemplo, porque en este caso, como recorres varios climas, por así decirlo, empiezas con un clima agradable y luego hay puntos donde te tocan tormentas de nieve y demás, pues lugares donde tú puedes comprar lo necesario para que no andes cargando con todo ese equipo durante todo el camino, ¿no? Bueno, el caso es que yo llegué a ese camino porque una persona que está desaparecida se comunicó con su familia desde uno de esos puntos y la familia no lo reportó como extraviado, sino hasta semanas posteriores, porque mucha gente sabe que el siguiente punto Queda para lejos. Ajá. ajá. Entonces, esa es una de las cosas que tal vez dicen que deben de mejorar, porque no en todos lados obviamente tienen Señal comunicación ni nada. para Ajá. y demás, ¿no? Pero eso del 411, te digo, lo he querido tocar, porque hay muchísimos casos, muchísimos, y es un fenómeno que hay desde los 40, tal vez los 20 del siglo pasado, de gente que desaparece y aparece posteriormente muerta, o sus rastros, o Sus restos. sus restos, ropa y demás, en lugares donde ya habían pasado caminando y lo habían peinado 1000 veces. Entonces, es algo muy raro, no sé, no hay una explicación de tal, pero sí es un fenómeno donde mucha gente está desapareciendo, sobre todo porque es en los parques nacionales de Estados Unidos, Ujú. Yellowstone, de este lado, los Apalaches y demás. O sea, algún día sí me gustaría platicar un poquito de ese tema. Es Sí. bastante interesante. Estaría bien que te echaras un Ujú. episodio de eso. Pues bueno, les agradecemos la compañía en este jueves. Les recuerdo, por favor, síganos enviándonos sus historias, cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com. Ahí Ujú. es donde generalmente recibimos todas sus historias. Así que pues continúen mandando sus aportaciones y no se olviden de pues seguirnos escuchando y compartirnos con las personas cercanas. Y pues nada, muchísimas gracias y por aquí estaremos dándoles lata dentro de 8 días el próximo jueves. Que pasen buen día, noche, lo que sea. Bye. Hasta luego.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar. Esto es Cazadores de Historias, el podcast.